Acompáñame a Hechos. Estamos en nuestra serie de Hechos. Ya estamos en el capítulo 4. Y quiero ponerte un poquito en contexto de dónde estamos parados en la historia de Hechos que cuenta la palabra. El pastor Leo nos compartía acerca de que Pedro y Juan iban caminando de camino al templo y en la puerta del templo había un cojo. Un cojo que llevaba años ahí. O sea, no era como algunos que ves acá en la esquina que de pronto lo ves en silla de rueda y cuando menos te diste cuenta se pararon, se fueron al Oxxo y volvieron a su silla. Era un cojo que tenía fama. Dice que estuvo todo el tiempo, que de hacía 40 años que era cojo. Y ellos, el cojo pidiendo limosna, Pedro y Juan le dicen, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y todos se maravillaron, todos se quedaron atónitos, se quedaron... ¿Qué? Y de pronto en el templo los empiezan a increpar. Y ahí es donde estamos parados. Una situación un poco compleja para ellos. El mismo Pedro que hacía un tiempo había negado a Jesús. El mismo Pedro que hacía ni siquiera 3, 4 meses atrás, él delante de una esclava había dicho, yo no sé ni quién es este Jesús. Y dice que incluso insultó. Lo que Judas había hecho con fines de lucro, Pedro lo hizo de gratis. Ambos traicionaron a Jesús. Y acompáñame, quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 4 y que podamos ver cómo este hombre ahora se encuentra sin temor delante de la élite religiosa. Esa élite que acababa de crucificar a Cristo y valientemente dice lo que dice. Hechos capítulo 4, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 31. Y dice el versículo 1. Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, después ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje, porque Pedro después de sanar, todo el pueblo se queda maravillado y Pedro predica y dice esto, quien lo ha sanado es Jesucristo de Nazaret y habla acerca de quién era Jesús. Versículo 4 dice, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. Anteriormente, Pedro también había predicado y se habían creído 3,000. Y ahora a causa de este milagro, Pedro vuelve a predicar y creen otros 2,000. Ya eran 5,000 los que habían creído, 5,000 hombres. No es una cuestión machista, era la forma de conteo en ese entonces. 5,000 hombres, súmale a todo eso también mujeres y niños. Es decir, no se sabe con exactitud el número de personas que habían creído. Versículo 5 dice, sucedió el día siguiente, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Reflexionemos. Anás, Caifás, todo el linaje de los que eran del sumo sacerdote. Otra versión dice, todos los de la familia sacerdotal. Anás y Caifás habían hecho el complot para crucificar a Jesús. Hicieron un juicio falso, algo que no tenía verdad, no era verídico, había sido toda una falacia, una mentira, un circo habían armado para crucificar a Jesús. Y esta gente viene a ver qué estaban haciendo Pedro y Juan. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Versículo 13. Vamos a continuar. Dice, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que se salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres? Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23. Quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo, Jesús, a quien tú ungiste, para hacer con tu mano y tu propósito, habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano, para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Oremos una vez más. Es tu palabra, es tu voz, es tu gente, es tu pueblo. Yo no puedo hacer nada, Señor, más que venir y pedirte que en mi debilidad, Señor, me permitas expresar lo que tu palabra dice, lo que tú quieres hoy llamar a tu gente, a tu pueblo. Señor, clamo por los corazones que hoy van a ser cambiados. Oramos por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia, porque habitas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El argumento que hoy voy a presentarte es que por la obra de Cristo, lleno del Espíritu Santo, el Evangelio avanza con señales, evidencias, sin importar condiciones ni situaciones. La oposición que ellos estaban enfrentando, en cierta manera, hoy podríamos pensar, uy, ¿qué pasa? Vemos en Medio Oriente y cómo matan y hay videos de cristianos degollados por decir que creen en Jesús. ¿Y eso qué genera a veces en nosotros? La cosa está difícil. Hoy predicar de Cristo es muy complejo. Sin embargo, veo acá, desde el principio había oposición y esta oposición no estorbó el avance de la obra de Dios, sino que la potenció. Dice el versículo 1 y 2, dice, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, capitán de la guardia del templo, saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo, anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos estaban indignados. Otra versión dice que estaban resentidos de que Pedro y Juan le enseñen esto al pueblo, porque ellos no creían en la vida después de la muerte, en la resurrección. Tan enojados que dice que le echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Normalmente esto sería una experiencia intimidante para Pedro y para Juan, ¿verdad? Arrestados, indignada la gente, tratados bruscamente, los amenazaron, los echaron en la cárcel. El ambiente tenía la intención de hacerles sentir miedo. Y no es como ahora, que a lo mejor si te dicen, por ser cristiano vas a ir a la cárcel, tú te ríes aquí. O lo peor que te puede pasar es que te digan, uy, mira bien el aleluyo. O que te digan, ¿tú qué con tu Dios? Eso a mí me han dicho, la fe es para los débiles.
como, sí, la verdad sí. Nada más que todavía no te has dado cuenta de que eres débil, te crees fuerte. El cristianismo en ese entonces era débil. No es como ahora. Eran pocos en números. Pedro y Juan eran inexpertos en liderazgo. ¿Y sabes a quién se le opusieron? A las entidades gubernamentales que regían todo el gobierno, todo el país. Y por cientos de años ellos habían sido la autoridad. Y ellos le dicen, ustedes, por culpa de ustedes, es culpa de ustedes, ustedes lo mataron a Jesús. Y es en ese nombre en que vengo a hacer esto. No sé si alguna vez te ha pasado experimentar cierta oposición cuando buscas marcar valores cristianos. Pedro y Juan estaban poniendo en riesgo sus vidas. No es como que nada más se burlaron porque eran cristianos. Su vida estaba en juego al hacer algo así. Hoy no es como que se juntaron los padres, toda una cumbre de pastores y cuestionaron a estos apóstoles. No, es como que hoy venga el presidente y su gobierno y el magisterio y todo el gobierno político y te venga a cuestionar. A ver, ¿por qué estás predicando lo que estás predicando? ¿Policía Federal? Ellos habían sido marcados por la cruz de Jesús y su identidad estaba en Jesús. Cuando esto es así, simplemente tu vida no pasa desapercibida. Cuando has sido marcado por la cruz de Jesús, no puedes callarte lo que Él ha hecho, por más de que venga cualquiera a oponerse a decirte que te calles. El mundo occidental, los cristianos, rara vez enfrentan persecución. De este lado, ¿verdad? Del otro lado es diferente. Pero el enemigo se ha encargado de atacarnos con comodidad, con el orgullo de, el pastor hoy no me llamó. Con egoísmo de decir, no, pues a mí no me va a alcanzar para ir a comer al restaurante. Pues mejor que otro le dé al hermano aunque no tiene para comer. Una necesidad de aceptación, estatus social. Anda a decirle a un cristiano que está en Medio Oriente, que está sufriendo por su fe, que este domingo preferiste, mejor sintonizo el servicio en Facebook o en YouTube. Desde tu cama, así calentito, la sábana por acá, Instagram en una mano, el servicio en el otro. ¿Qué crees que te diría o te respondería? El cristiano occidental, cómodo y egocéntrico, escúchame esto, es despreciado por el mundo. Y te han creado un evangelio donde Cristo está alrededor tuyo para que tú tengas bienestar económico, salud, relacional, profesional. El cristiano egocéntrico y cómodo es rechazado, despreciado por el mundo, pero el mártir, a causa de Jesucristo, puede impresionar al más incrédulo por su valor y su fe. ¿Sabes por qué? Porque las condiciones lo obligan a vivir un cristianismo real. Las condiciones que nosotros hoy vivimos no te obligan a vivir un cristianismo real. No hay nadie oprimiéndote para que tú digas, ¿amas a Cristo o no lo amas? Porque si no lo amas, está todo bien. Pero si sí lo amas, no vivimos un cristianismo de esa manera. Y la comodidad se ha adueñado de nuestro cristianismo. La oposición no estorbó a la iglesia en lo más mínimo. Al contrario, la potenció. Dice el versículo 4, muchos hombres de los que habían el mensaje llegaron al número de hombres como a 5.000. A 5.000. Por la obra de Cristo, lleno del Espíritu Santo, el Evangelio avanzó con señales, evidencias, sin importar quién estuviese delante. Y eso es lo lindo, de que personas como vos y como yo, débiles, con sus problemas en su vida, no quiero describir nada para que nadie se me ofenda, pero eres débil. Dios te capacita con audacia para que realicemos la obra a la que Él nos llamó. La única forma de poder enfrentar la oposición y las dificultades de esta vida es siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Recordás esos meses atrás donde Pedro había negado a Jesús delante de una esclava? ¿Qué necesidad tenía de hacerlo delante de la esclava? ¿Acaso la esclava tenía la autoridad de decir, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres Pedro, el que estaba con Jesús, preso. Era una esclava. Y Pedro ahí dijo, no, yo no tengo nada que ver con él.
Y aún así Pedro niega 3 veces a Jesús. Pero en esta ocasión, versículo 5 dice, sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio, les interrogaban, ¿con qué poder o qué nombre han hecho esto? Una escena intimidante. ¿Por qué esta potencia, toda esta gente dirige todo su fuego contra 2 hombres comunes y corrientes? Lo más probable es que estos matones religiosos se sentían amenazados en su poder político social a causa de la obra de Jesús. Si dimensionas quiénes son, no son nada más un curita más, un pastorcito más. Anás y Caifás, los que mataron a Jesús. Estas mismas personas armaron todo el complot. Son los mismos que manipularon a su favor la patraña de juicio que llevaron a cabo con Jesús. Y Pedro ahora ya no está delante de una esclava, pero ahora está delante de la élite religiosa que puede tomar su vida y condenarlo a muerte. Estaban ante los poderes religiosos que acababan de juzgar, arrestar, asesinar a su Señor. Probablemente habrán pensado, ¿crucificados también? No sé qué nos espere. Pero mira la respuesta de Pedro, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Estás loco, Pedro? ¿Cómo vas a decir algo así? Encima cita el Salmo 118, versículo 22, donde ellos lo conocían muy bien. Y está diciendo que Jesús era el Mesías a aquellos que no creían que Jesús era el Mesías. Jesucristo fue rechazado por esa casta religiosa gobernante, pero fue exaltado a la diestra de Dios. Y en la respuesta a la pregunta sobre el nombre o la autoridad en la que Pedro actuaba, él dice esencialmente, el Mesías a quien golpeaste, humillaste, rechazaste, mataste, pero que Dios lo resucitó y lo sentó en lo más alto, él es mi autoridad. Audazmente Pedro le está diciendo, hey, ¿viste? Mataste a Jesús si era argentino. Le dijo, ¿viste? ¿Viste eso que quisiste hacer? ¿Quisiste matar a Jesús? No funcionó, porque el mismo Jesús acaba de sanar a un cojo. No yo, Jesús. ¿Algo nuevo Pedro actuando de esa forma? ¿Alguien pensó en Juan, en serio? ¿Alguien pensó en este relato cómo estaba Juan? Porque dice Pedro y Juan, pero acá se relata todo lo que hace Pedro, todo lo que dice Pedro. Y yo me imagino en Juan en este momento pensando algo como, Pedro era argentino, Juan era mexicano. Y Juan dice, chale, Pedro, otra vez. Ya nos cargó el payaso. Otra vez este Pedro hablando. Sin embargo, Juan sabía lo que Jesús había profetizado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 12 al 15, dice, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos en las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propónganse en sus corazones no preparar de antemano su defensa, porque yo les diré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Pedro y Juan sabían muy bien lo que estaba pasando y sabían que la única manera de atravesar esto era tomado de la mano de Dios, siendo llenos por Dios mismo. ¿De qué manera atraviesas las dificultades en tu vida? La semana pasada veíamos que las dificultades van a llegar sí o sí. Cristiano o no cristiano, las dificultades van a llegar a tu vida, tarde o temprano. Y si el enfoque está en vos,
Vas a querer usar a Dios a tu favor para librarte de esas dificultades. Pero si el enfoque está en Cristo y su reino, tu vida queda en segundo plano. Escúchame bien esto. Deja de estar buscando a Dios para solucionar tu vida y empieza a buscar a Dios para vivir para su gloria y para su honra. ¿Quieres ver un Pedro? Mira al Pedro hace 3, 4 meses atrás, cuidando su vida. No vaya a ser que me relacionen con Jesús, me van a prender a mí también. Y lo niega 3 veces. Ese es un Pedro buscando su propia vida. Siguiendo a Jesús de ahí, yo te sigo, Señor, de lejos. Te sigo, pero de lejos. Mira este Pedro diciendo, tú mataste a Jesús y es a causa de él que hoy este cojo está sano. ¿Te das cuenta de la diferencia de uno del otro? Uno buscando su vida, el otro entregando su vida. ¿Tu vida está buscando el reino de Dios o está buscando tu propio reino? La única forma de poder enfrentar la oposición y las dificultades de esta vida es siendo llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, lo vas a hacer en tus fuerzas. ¿Y qué crees? Tus fuerzas se acaban. Y los problemas de esta vida no se acaban. Hasta tu último aliento van a haber situaciones complejas, problemas. Ser lleno del Espíritu Santo no se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento, no se trata de un momento, una canción o una experiencia. Se trata de algo que controla tu vida. Se trata de algo que viene y transforma tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Es algo que no se diluye, es algo que cuando viene no se va, ahí se queda. Y lo más hermoso es que no hay un tope para ser lleno del Espíritu Santo. Constantemente podemos ver cómo en la palabra dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy está llenando tu vida y gobernando cada área de tu persona. Porque solo por la obra de Cristo y lleno del Espíritu Santo es que el Evangelio avanza con señales y evidencias sin importar situaciones ni condiciones. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida y sos controlado por Él, ¿no es algo que se puede esconder o disimular? No se puede negar ni esconder lo que viene de Dios. Versículo 13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y hoy voy a tu trabajo. Bueno, yo, que vaya cualquiera al lugar, a tu entorno en donde estás. ¿Van a poder reconocer que pasas tiempo con Jesús? ¿O se van a enterar que apenas eres cristiano? Se van a enterar que apenas amas al Señor. Versículo 14 dice, y viendo de pie junto a ellos el hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero después de ordenarle que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. ¿Qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Esta situación confundía especialmente a los dirigentes religiosos. Pescadores comunes que con tanta audacia citaban las Escrituras. No se esperaba que hombres faltos de educación y formación hablaran con valentía y confianza delante de los poderes supremos de ese país. Y llegan a la conclusión de que solamente podían hacer eso porque habían estado con Jesús. Versículo 19, pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan responden audazmente a la demanda del Sanedrín. ¿Sabes por qué? Porque habían visto con sus propios ojos, tocado con sus propias manos al Señor Jesucristo resucitado. Probablemente no estás siendo como Pedro y Juan, porque puede ser que hoy es tu primera vez
donde te das cuenta de esto y necesitas conocer a Jesús y palpar a ese Jesucristo resucitado. O a lo mejor ya llevas tiempo y ya lo has hecho y lo has palpado y el Señor te dice, recuerda quién soy, recuerda quién eres, regresa a la comunión conmigo. No sé de qué forma estés hoy, pero sí sé que el Señor está aquí presentándose a tu vida para que reacciones y puedas rendir tu vida a Él. Versículo 21 dice, y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podían negar ni esconder lo que habían visto, lo que venía de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo llena tu vida, sos controlado por Él. Y eso no pasa desapercibido. Porque esta cultura te lleva hacia un lado y la voluntad de Dios te lleva hacia otro. Por lo tanto, eso va a colisionar. Si estás vivito, tranquilo, caminando como si nada, no hay problemas, ay, a mí eso me preocuparía. Me preocuparía más eso antes de que te estés dando cuenta de lo pecador que eres. Lo logramos dejar de lado a nuestra persona porque sabemos, confiamos y descansamos que Él cuida de nosotros. Entonces podemos actuar como Pedro y Juan. No podemos callar lo que viene de Dios porque somos impulsados y respaldados por Dios mismo para que otros conozcan a Jesús. Y este es mi último punto. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el reino de Dios avanza con valor, señales y milagros. Versículo 23 dice, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Pedro y Juan regresan, le cuentan lo que había pasado y en esta oración que hacen podemos ver tres cosas. La primera, la oración se basa en los atributos de Dios. Los creyentes reunidos se dirigían a Dios como maestro, como soberano. Ese título decía, Dios es nuestra mayor autoridad. Segundo, esta oración tiene sus raíces en las Escrituras. Estaban citando el Salmo 2 y la iglesia le recuerda la soberanía y providencia de Dios sobre la historia. El Salmo 2 en su totalidad describe la victoria del Señor, su ungido contra la conspiración de las naciones. Y me encanta que la iglesia entiende correctamente que el Salmo 2 está hablando de los acontecimientos de Cristo. Ellos estaban equipados para tomar la palabra, tomar la escritura y decir, aquí está Cristo. Cosa que los judíos no. Tenían la misma palabra, la mismísima palabra. No es que el Nuevo Testamento ya estaba escrito y Pedro y Juan estaban viendo algo diferente a lo que los del Sanedrín estaban viendo. La misma palabra. No importa lo que tengas que afrontar hoy. La iglesia sabía que estaba en el último capítulo de la historia. Ese capítulo que se consuma con el regreso de Jesús, y eso les daba valor, saber a dónde iban. Y vos y yo necesitamos darnos cuenta que estamos en este último capítulo final de la verdadera historia del mundo, no la verdadera historia de tu vida, sino de Cristo.
No importa lo que tengas que afrontar hoy. Jesucristo volverá pronto y toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor. Por último, tercero, esta oración es para que la misión se ponga en la misma línea, se alinee con Cristo y sus sufrimientos. En este contexto hostil del primer siglo, tener audacia significaba predicar el Evangelio, y predicar el Evangelio significaba poner en riesgo tu vida. Situaciones difíciles, los van a perseguir, apedrear, su fama no van a tener ningún nombre, sino de herejes. Y la iglesia oraba por audacia y perseverancia, no oraba por comodidad. ¿Tus oraciones de qué hablan? Señor, necesito dinero. Quiero comprar la sala que tanto anhelo. ¿Está mal? No, no está mal. Pero si todas tus oraciones hablan de tu comodidad, si todas tus oraciones hablan de tu bienestar, eso, déjame decirte, que es un falso evangelio. ¿Cuál es la diferencia en nuestras oraciones con la oración que ofrecía la iglesia primitiva? ¿Será que nuestras oraciones se centran más en mantener y mejorar nuestra comodidad que en pedir que Dios se manifieste con gloria en mi vida y que otros conozcan a Jesús por lo que hay en mí? Frecuentemente pensamos que el evangelio, el venir a la iglesia, va a servir para mi bienestar terrenal y Dios me va a hacer sentir amado y ya no voy a ser un conflictivo. No estoy peleado con que Dios haga eso, para nada, pero ese no es el objetivo de por qué nos reunimos aquí. De hecho, si ves la historia de la iglesia primitiva, vendían sus cosas porque entendían que esta vida terrenal es secundaria. Entendían que lo importante era tener el destino de gloria y que esa gloria se manifieste en mí para que otros puedan conocer esa gloria. Veo a un Esteban siendo apedreado por hablar delante de las autoridades de Jesús. Acompáñame, Hechos 7, versículo 54. Dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Esteban había hablado acerca de quién era Jesús y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué dice esta última frase? Habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué dice durmió? ¿Se dormía mientras lo apedreaban? Claro que no. Murió, pero no murió espiritualmente, sino que durmió espiritualmente, porque hay un día donde Jesucristo vuelva y nosotros seamos resucitados en gloria, así como Cristo resucitó. ¿Qué estás esperando de esta vida? ¿Qué estás esperando del Evangelio? ¿Una salud infinita? ¿Recursos abultados? ¿O vas a decir, no, yo no quiero abultados, nomás para mis necesidades? ¿Una familia relacionalmente saludable? Ese es un falso evangelio, porque el evangelio de Cristo te lleva incluso a tener que poner tu vida si es necesario. No sé qué evangelio estás creyendo, pero el Señor te llama a dejar tu reinito y empezar a vivir para su reino. Podría ser que te has preocupado más por tu posición social, por tu reputación. Estás más interesado en acumular nuevos juguetes y artilugios que en lugar de mostrar la misericordia de Cristo, lo único que muestra es tu ambición personal. Y has utilizado a Dios para tu ambición personal. El mismo espíritu que estuvo en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que habita hoy en vos y en mí. Te invito a que cierres tus ojos y puedas reflexionar. ¿Por qué no estoy viviendo un movimiento del Espíritu Santo
como el que veo acá en Hechos? ¿Será que estoy tan ocupado con mi vida que no tengo tiempo para ver la vida de Cristo y caminar en los propósitos que Él tiene para mí? ¿Será que me amo tanto que no hay tiempo para amar al Señor? Puede ser que en esta mañana el Señor te esté llamando, puedas descansar. Puede ser que hoy el Señor te esté llamando y te esté diciendo, recuerda quién soy. O a lo mejor el Señor se está presentando por primera vez a tu vida y te está diciendo, mira quién soy. Porque tu vida me pertenece. Por lo tanto, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo me encargo de lo demás. Tu vida que gira en torno a mi persona, a mi plan, a mi propósito, a mi llamado sobre ti. Señor, déjanos rendir nuestro corazón. Llévanos, impúlsanos, Señor. Queremos ser llenos de ti. Te pido que en esta mañana, Señor, sea tu Espíritu llenando nuestros corazones, Señor, para hacer tu voluntad, para ver tu gloria, para mostrar tu persona. Despierta, Señor, corazones adormecidos que lo único que hacen es buscar su beneficio personal. Y que podamos ver, Señor, que hay un propósito, un plan eterno, es estar contigo y mostrarte a ti. En nombre de Jesús oramos. Amén.